Módulo 4. Derechos de las personas. En este módulo, vamos a estudiar los derechos que la Ley Orgánica de Protección de Datos nos reconoce respecto de los datos de carácter personal, así como la forma de ejercer los mismos. Hay que tener en cuenta que el ejercicio de los derechos es personalísimo, y debe, por tanto, ser ejercido directamente por los interesados ante cada uno de los responsables de los ficheros, lo que significa que el afectado puede dirigirse a cada una de las empresas u organismos públicos, de los que sabe o presume que tienen sus datos, solicitando información sobre qué datos tienen y cómo los han obtenido, la rectificación de los mismos, o en su caso, la cancelación de los datos en sus ficheros. Derecho de acceso. Está regulado en el artículo 15 de la ley, donde se establece lo siguiente. Artículo 15. Derecho de acceso primero. El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. Segundo. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos, que requieren el uso de dispositivos mecánicos específicos. Tercero. El derecho de acceso a que se refiere este artículo, solo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a 12 meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes. Derecho de rectificación y cancelación. Está regulado en el artículo 16 de la ley, donde se establece lo siguiente. Primero. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de 10 días. Segundo. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley y en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos. Tercero. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas. Cumplido el citado plazo, deberá procederse a la supresión. Cuarto. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se hayan comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. Quinto. Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado. Derecho de oposición. El derecho de oposición es el derecho de la afectada a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos de carácter personal, o se cesen el mismo en los siguientes supuestos. Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia de la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, siempre que una ley no disponga lo contrario. Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de publicidad y prospección comercial, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación. Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal. Derecho de exclusión de las vías telefónicas. De conformidad con el artículo 3J de la Ley Orgánica 15.1999, de protección de datos de carácter personal, los datos telefónicos básicos que figuran en los repertorios telefónicos, tanto en papel como en soporte electrónico, constituyen una fuente que se considera como accesible al público, pudiéndose recabar tales datos sin el consentimiento expreso del interesado. Concretamente, en los repertorios de abonados de servicios telefónicos, ya sean impresos en papel o disponibles por otros medios, páginas blancas, CD-ROM, etc., aparecen el nombre y apellidos así como la dirección, y, salvo que el afectado manifieste en sentido contrario, exigiendo su exclusión, sus datos pueden ser consultados y utilizados por el público en general.
La exclusión debe hacerse efectiva, en las guías formato papel, con la siguiente edición, y, en las guías electrónicas, en el plazo de 10 días. Frente a esta situación, y si no se quiere que los datos sean de dominio público, sería conveniente proceder a solicitar al operador telefónico de que se trate, con carácter preventivo, que se proceda gratuitamente a la exclusión total o parcial de los datos relativos a su persona que se encuentren en los repertorios telefónicos de abonados, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica 15.999, y en el artículo 67 del reglamento por el que se aprueban las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal, y la protección de los usuarios, Real Decreto 424/2005. Porque de otro modo, sus datos seguirán utilizándose legalmente sin su consentimiento. Tutela de derechos. Las actuaciones contrarias a lo dispuesto en la Ley OPD pueden ser objeto de reclamación por los interesados ante la Agencia de Protección de Datos, en la forma que reglamentariamente se determine. El interesado al que se deniegue, total o parcialmente, el ejercicio de los derechos de oposición, acceso, rectificación o cancelación, podrá ponerlo en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos o, en su caso, del organismo competente de cada comunidad autónoma, que deberá asegurarse de la procedencia o improcedencia de la denegación. El plazo máximo en que debe dictarse la resolución expresa de tutela de derechos será de 6 meses. Contra las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos procederá recurso contencioso administrativo. La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad de control independiente, que vela por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos y garantiza y tutela el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos pone a disposición de los ciudadanos los formularios para el ejercicio de los derechos de los afectados. Las instrucciones para la cumplimentación del formulario, para ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición son: primero, hay que dirigirse a la empresa o entidad responsable de los ficheros, donde tengamos la intuición o certeza de que poseen nuestros datos. En el caso de no conocer su dirección, se podrá consultar a través de la Agencia Española de Protección de Datos el lugar a donde hay que dirigirse para ejercer los derechos. Segundo, habrá que realizar una solicitud por escrito en el modelo que se muestra, debiendo necesariamente aportar la fotocopia del DNI o documento acreditativo de la identidad, y que sea considerado válido en derecho, para que el responsable del fichero pueda realizar la comprobación oportuna. En caso de que se actúe a través de representación legal, deberá aportarse, además, DNI y documento acreditativo de la representación del representante. Tercero, si transcurridos 30 días en el caso del derecho de acceso y 10 días, si se trata de cualquiera de los restantes derechos, no se hubiese obtenido contestación por parte del responsable del fichero, se podrá comunicar a la Agencia de Protección de Datos este hecho para iniciar el procedimiento de tutela de derechos por parte de este organismo, siendo necesario aportar a tal efecto la siguiente documentación: la negativa del responsable del fichero a facilitar la información solicitada. Copia sellada por el responsable del fichero del modelo de petición de acceso. Copia del resguardo del envío por correo certificado, o de la copia de la solicitud con el sello de la oficina de correos. Cualesquiera otros medios de prueba facilitados por el responsable del fichero, y de los que se pueda deducir la recepción de la solicitud. Con esto concluye este módulo, donde se han repasado los derechos que tienen los titulares de los datos y las obligaciones que tienen los responsables de los ficheros.